he comido comida sabrosísima. Mi nombre es Olivia González. ¿Ya está? ¿Sí? Mi nombre es Olivia González. He enseñado en el seminario Todas las Naciones en Juárez por 23 años. He enseñado 2 cursos y uno es lo que se llama Educación Cristiana, que tiene que ver mucho en cómo educar cristianamente. Por supuesto, a todas las personas que están en contacto con nosotros, desde nuestros hijos, especialmente nuestros hijos como madres, y tratar de educar a nuestros esposos, educar en las iglesias. En realidad es todo un mundo cómo educar, porque se trata de enseñar. Estoy esperando que pongan aquí porque quiero hablar primeramente de lo que es. Me quedé fascinada, asombrada, que hoy leyeron el Salmo 103. El Salmo 103 en el versículo 4 y 5 está David hablándole a su alma. Y una de las cosas que me cautiva a mí de David es que él siempre se hablaba a él mismo. Él le hablaba a su alma. Y él aquí hace una declaración tan bonita a su alma que creo que nosotros podemos hablar a nuestra alma. Dice, bendice, alma mía, a Jehová. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y el siguiente versículo es el versículo clave que yo quiero hacer énfasis hoy. ¿Y cuál es ese versículo? Si alguien lo puede leer rápido, si no se lo voy a leer ahorita. Puede ser el que sigue. Y dice, fíjense bien, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. La clave de mi presentación hoy es no olvidar ninguno de sus beneficios. Esa exhortación se las hago a cada una de ustedes. Si nosotros debemos y queremos verdaderamente decir, yo quiero cumplir en mi devoción, en mi amor con Dios, que me manda y me dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Qué mandato más directo de amar a Dios? Y ahora yo le quiero hablar a mi alma, no te olvides de ninguno de tus beneficios. ¿Y por qué es que no debemos de olvidarnos? ¿Y qué herramientas y qué cosas debemos de tener dentro de nosotros mismos para no olvidarnos de ninguno de esos beneficios de Dios? ¿Qué herramientas? Es de lo que voy a hablar. Y les voy a hablar de una herramienta muy importante. Entre ellas está, primero que todo, el catecismo. Ahorita les voy a pasar a ustedes para que cada una de ustedes se lo lleven, porque esto puede muy bien ser parte para cumplir con ese mandato de no olvidarnos. Después, ¿saben ustedes por qué nosotros decimos el credo? ¿Por qué? Porque no queremos olvidarnos. Y mi exhortación más sincera hacia ustedes para no olvidarnos es que Dios nos mandó una cosa: tomar su santa cena en memoria de mí. Cuando nosotros con devoción, con temor, con temblor, nos acercamos a su mesa y participamos y tomamos de ese pan que nos recuerda, nos debe de recordar los sufrimientos por los que Él pasó. Y cuando tomamos de esa preciosísima sangre que le costó su vida, esa sangre que es la que nos limpia y nos perdona del pecado, tanto del pecado del pasado como del presente y del futuro. Y nosotros participamos de eso. ¿Qué estamos haciendo? Estamos tomando y haciendo memoria, porque Cristo nos dijo, haced esto en mi memoria.
Y de ahí yo quiero pasar, ¿puedes pasar con el siguiente, por favor? En Eclesiastés, que hay tanta sabiduría, nos habla de una cosa, que nosotros somos criaturas del tiempo. ¿Qué nos dice aquí en Eclesiastés? Palabra de Dios para todos, para ustedes, escúchenla. Todo en nuestra vida sucede a su debido tiempo. Sin embargo, Dios puso en la mente humana la habilidad de entender el pasado del tiempo, aunque nadie alcance a comprender. La obra de Dios es desde el principio hasta el fin. Todo tiene su tiempo. Nosotros estamos pasando por un tiempo diferente. Pasamos por un tiempo cuando nacemos, cuando somos jóvenes pensamos diferente, cuando somos niños pensamos. Pasamos por un tiempo cuando nos casamos y pasamos por otro tiempo cuando llegamos a la madurez. Y todo este tiempo está en nuestra conciencia. ¿Me puedes poner, por favor, el que sigue? Y como cristiano, nosotros que estamos conscientes de nuestro tiempo y recordarnos dentro de este tiempo de lo que es Dios, dice aquí, somos propensos a olvidar. Y aquí se nos está recordando de no olvidar. Como dije, David le habla constantemente a su alma. Así nosotros le hablémonos a nuestra alma y decirle, como dice en el Salmo 52, ten piedad de mí, oh Señor, y crea en mí, en mi corazón, crea dentro de mí un nuevo sentido, una nueva vida, ahora que me has perdonado. Y aquí dice, crea, oh alma mía, y no olvides ninguno de sus beneficios, no olvides todos sus beneficios. Y nos da una lista de todos los beneficios en ese Salmo 103 que leímos. Y nos estamos enfocando a través de ese salmo, el de no olvidar. Que Él borra nuestros pecados del este hasta el oeste, no olvidarnos de eso. Y todo el salmo, yo me quedé, dije, gloria a Dios. Yo no pude menos que bajar mi cabeza y darle gracias a Dios. La lectura que se dio esta mañana, ¿cuál fue? Fue este salmo. Dios nos está hablando a nosotros. Dios nos está diciendo, los voy a bendecir con mi lectura de David. Y aquí nos está diciendo que nos acordemos de Él y que nos enfoquemos en Él. Ahora, ¿qué significa olvidar? Yo no quiero olvidar, y les voy a decir una cosa. Es una confesión sincera. Tengo muchos años ya, no voy a decir cuántos. Se desconectó, Y uno de mis problemas es que ya empiezo a olvidar. Hermanita, tanto. Una bendición conocerla hace un año. Y me empecé después a acordar lo que me contó de su historia. De cómo tiene un jardín de niños. De cómo hace cosas para el Señor. Y fui grandemente bendecida cuando me lo dijo. Pero ahora cuando vengo, no me acordaba de esos detalles que ella me ha dicho. Y me quedé, hermanos, también asombradísima, porque en la plática que di yo también, que ya no me acuerdo de qué hablé, estoy segura que hablé del catecismo, porque yo creo mucho en enseñarles a los niños el catecismo. Ella me enseñó de lo que ella ha hecho. Y ahorita, hermana, más a rato le voy a pedir que venga y nos diga, lo que usted hizo es una cosa increíble, para que ustedes vean cómo podemos educar a nuestros niños, ¿ok? Y como les confesaba, a mí se me olvidan las cosas. Y si alguien necesita de que les recuerden cada rato, soy yo. Y una de las cosas que me encanta de la iglesia anglicana es la liturgia. Porque todo es como una nueva conversación que estoy teniendo con Dios. En la liturgia yo hablo con Dios. Oh Señor, perdóname por los pecados de comisión y los pecados de omisión. Por lo que no he hecho, por lo que he dejado de hacer.
Y es un tiempo de acordarme y de meditar. Y por eso a mí me gusta mucho, mucho la liturgia americana. Porque pasamos por ese proceso de recordarnos y de tener precepto sobre precepto. Entonces, déjame leer. ¿Qué quiere decir olvidar? Dice, viene de un verbo en el hebreo original que significa dejar de recordar, ignorar, descartar de la mente, abandonar, descuidar o dejar de preocuparse por. Este tipo de olvido a veces implica que nos apartamos del Señor conscientemente. Yo no quiero abandonar a mi Dios. Yo no quiero dejar de preocuparme en que lo cumpla con su primer mandamiento o de ignorar. No. Eso es olvidarse. Ahora, les voy a dar un ejemplo. Les voy a hablar de una cosa. Yo no sé si eso está grabando, ¿eh? Sí. Sí. Este ejemplo me dejó a mí. Y voy a ser sincera con ustedes, no porque me estoy echando salsa ni está condenada. Es que yo ya tengo más de 50 años como cristiana. Y dentro de eso, caigo en convicción seguido en lo que debo de hacer. Y una de las cosas que empecé a caer es que nos habla mucho del Torah. ¿Qué es el Torah? Son los 5 primeros libros de la Biblia. Y la Biblia, en todo el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento nos hablan de la ley de Dios. Y yo dije, voy a estudiar sinceramente lo que es la ley de Dios. Y en mis devociones me dediqué, es un libro así de grueso, lo tengo todo subrayado, porque me dediqué a estudiar profundamente lo que es estudiar la palabra del Señor. Pero cuando vine a un lugar que me solté, pero llorando, fue cuando los israelitas los acababa de sacar del desierto. Cuando los israelitas partió Dios el mar, ese fue el milagro. Y ahí en el Torah dicen las meditaciones que fue cuando creyeron, porque fue cuando vieron a los egipcios, que todos los egipcios que venían detrás de ellos habían quedado ahogados. ¡Qué maravilla del Señor de haberlos salvado! Ellos creyeron en Jehová y llegan al monte de Sinaí, ¿y qué es lo que hacen? Lo imperdonable. ¿Cómo es posible que se hayan olvidado? ¿Qué hicieron? ¿Quién me puede decir qué hicieron los israelitas? Una estatua. ¿De qué? El becerro de oro. ¿Y qué hicieron? Lo adoraron y se pusieron a celebrar de fiesta. Es para que Dios los hubiera aniquilado inmediatamente, los hubiera dejado, los hubiera deshecho. Señor, qué grande es tu misericordia. Moisés corrió y dijo, Señor, no los destruyas, destruyeme a mí, pero no los destruyas. ¿Qué dirán los egipcios? ¿Qué dirán? Su Señor no pudo salvarlos. Y ahí va Moisés y se pone a rogar. ¿Y qué hace? ¿Qué pasa después de eso? Dios se revela a Moisés. ¿Y qué es lo que hace Moisés? Dice, Señor, Señor de misericordia, grande es en misericordia y has perdonado. Le dice Dios, está bien, los voy a perdonar, pero no iré con ustedes hasta allá, hasta la tierra prometida. ¿Y qué hace Moisés? Otra vez cae y le dice, no, Señor, si tú no vas con nosotros, yo no voy, aquí me quedo. Y yo digo, qué manera de torcerle el brazo a Dios, de decirle a Dios, no, Señor, qué manera, yo quiero aprender a hacer eso, pero no me atrevo, ¿no? Jamás. Pero el caso es que Dios dice, está bien, iré con él. Y va, y todavía lo salva por su misericordia. Y esa es una gran lección de lo que es la misericordia de Dios. Pero ¿cómo nos olvidamos? ¿Pero qué pasa después? Moisés dice, se olvidaron, ¿qué dice aquí? Moisés sabía que si el pueblo no tenía cuidado, olvidaría los 40 años de cuidados de Dios en el desierto. Cuando les había dado comida, ropa y cobijo.
en su estado cómodo, complaciente y próspero en la tierra que emana leche y miel, estarían tentados ¿a qué? A olvidar la milagrosa separación del Mar Rojo y la liberación de la esclavitud en Egipto, el suministro de maná en el desierto, cuando no había comida, la extracción de agua de la roca cuando tenían sed, la presencia de Dios que los guiaba, su protección e incluso su mano castigadora cuando habían transgredido. Con el paso del tiempo sería demasiado fácil para ellos dejar que el recuerdo de la bondad pasada de Dios se desvaneciera. Se sentirían satisfechos de sí mismos y pensarían que habían alcanzado el éxito por sí solos. Esta es la tendencia de la mente humana, de olvidarse de Dios, de olvidarse de sus beneficios, de olvidarse de su provisión. Por eso Dios instituyó la Santa Cena. Por eso está después en los evangelios, en todas partes, recordados, 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 recordados. Así es que no nos olvidemos que olvidar al Señor significa no olvidar, es que seamos conscientes y consistentemente en lo que Dios nos ha mostrado en el pasado, incluyendo debemos de pensar en los milagros que Dios ha hecho con ustedes, en las oraciones que Dios les ha contestado, en la sanidad que Dios les ha dado. Por favor, acuérdense, esto trae honra y gloria al Señor. Acuérdense, no hay nada mejor, ni más serio, ni más bonito que tener agradecimiento, ser agradecidos para Dios. Cuando Moisés les dijo, no olvidéis al Señor, se refería a que el pueblo de Dios mantuviera la verdad de las Escrituras y las experiencias de la vida real de Dios vivo, siempre en primer lugar. Entonces, ya les hablé de qué nos lleva la liturgia. ¿A dónde nos lleva? ¿Qué es lo bonito de la Iglesia Anglicana? Que nosotros llevamos a cabo la Santa Cena. ¿Y qué es lo bonito de la Santa Cena? Que tomamos tiempo para agradecerle a Dios, para pensar por qué dice que con sus llagas somos sanados, por qué dice que Él cargó en la cruz nuestros pecados, por qué uno de los mensajes que más me tocó a mí de jovencita fue cuando le pusieron la corona de espinas a Jesús, el Rey de Reyes. ¿Cómo se atreve la humanidad, perdón, nosotros que representamos la humanidad, de ponerle una corona de espinas, siendo que Él es el Rey de Reyes? Entonces podemos pensar en muchas cosas cuando venimos a eso. Mira la que sigue. Así es que la Santa Cena es un recordatorio de nuestro Señor Jesucristo hizo. La que sigue, dime cuántos minutos me quedan. Ok, ahora voy a hablarles un poco sobre el catecismo. ¿Por qué pienso y por qué quiero yo les aconsejo de corazón que ustedes tomen el catecismo y se los enseñen a sus niños? Que lo estudien ustedes. ¿Quién no puede pasar esto? Yo. Que le enseñen ustedes a sus niños a estudiar las Escrituras sistemáticamente y en orden. La seriedad de por qué rezamos el credo, por qué decimos el credo. Les voy a pasar más. ¿Por qué debemos de enseñar? ¿Por qué nosotros decimos el credo? Cada vez. ¿Todos tienen ya? ¿Puedes hacer la que sigue? Oh, perdón, vean la
Así es que si los israelitas, después de que vieron los milagros de Dios, después de esos 40 años, ustedes saben lo que es 40 años caminar con Dios, ver los milagros de Dios, ver su provisión. ¿Cómo es posible que se hayan olvidado de Dios y que empezamos con el libro de Jueces y que dice que esa generación próxima se olvidó? Y entonces vienen los problemas y luego otra generación y otra vez se les olvidó. Y ese patrón a veces lo vemos en las iglesias. Yo estudié sociología en la universidad y yo me quedé asombrada cuando leí que la vida máxima de una iglesia, ahora sí me oyen bien, que la vida máxima de una iglesia es de 80 años. O sea, una iglesia pasa por un ciclo, es normal. Y ese ciclo es de solo 80 años. Esa es una iglesia, vamos a decir, en muy buena iglesia bautista. Ustedes van 80 años, la ven vacía, no hay gente. Vamos a ver otra iglesia metodista, por X razón, la ven después vacía, después de 80 años. A lo máximo tiene 40 años de gran auge, pero a la edad, a los 80 ya. ¿Y por qué es que la iglesia anglicana ha seguido? ¿Por qué? ¿Alguien me puede dar alguna razón por qué la iglesia anglicana todavía sigue adelante de pie? Porque pone a Dios delante de él. Porque pone, ¿cómo? Pues recordándolo en cada congregación, al momento de tener su culto, lo primero y lo primordial es Dios. Exacto. Por eso siempre. Bendito sea Jehová. En la manera en que recitamos, en la manera en que decimos, en la manera en que nos recordamos, en la manera en que leemos. Para mí lo más hermoso es que tenemos 4 lecturas. Yo vengo de Juárez y uno de los problemas más grandes en Juárez, ahí establecimos un seminario en Juárez. Es con, yo diría, todas las iglesias, digamos el 98% de las iglesias, porque todavía ahí no hay iglesias anglicanas. Y en estas iglesias se han olvidado o se están olvidando del Señor, porque no tienen una estructura. Y parte de esa falta de estructura que yo me jalo los pelos es que no leen la Biblia completamente. Nosotros leemos una porción del Antiguo Testamento y los grandes apóstoles y sus seguidores primitivos establecieron lo que se llama el leccionario. Después hacen una lectura de un salmo que se relaciona con lo que leyeron. Y después de eso tienen otra tercera lectura que es el Evangelio. Y después de eso tienen otra cuarta lectura que es la epístola. Eso es recordar. Eso es darle honra y gloria a Dios. Y las iglesias allá en Juárez. Se para el pastor y a última hora dice el Espíritu Santo me guiará, y abre la Biblia donde caiga el versículo o el capítulo, eso leen y de ahí predican sin haberse preparado. Esas iglesias caen, no duran, están basadas en el emocionalismo del mundo, están basadas en la propia fuerza humana en vez del Señor. Y nosotros no. Cada 4 años cambiamos. Ahorita estamos en el 2º año, tenemos estas lecturas este domingo y me asombra cuando voy a una iglesia anglicana aquí y tienen la misma lectura acá en esta otra iglesia y la misma lectura la oigo en la radio y la misma lectura se predica en la televisión. Eso es tener unidad y buscar a Dios, de recordarlo a través de lo que Él escribió, de lo que nos dijo. Y lo hermoso es cuando leen el Evangelio, que nos ponemos de pie y
tomamos la lectura del Evangelio como si fuera Dios Jesucristo mismo hablándonos. Eso es bonito en la iglesia mexicana. Así es que vamos a ver qué pasó con lo del catecismo, porque es que yo quiero que aprendamos hoy. Hace 860 años, esta misma semana, varios amigos ministeriales de Richard Baxter se reunieron para orar. Querían orar el día 4 de diciembre de 1655 por 3 razones. ¿Cuáles eran las razones? A ver si nos identificamos. Primero, para pedirle perdón al Señor por no instruir bien su pueblo. Si no hay instrucción, el pueblo crece. Si no hay conocimiento, si no hay educación, el pueblo crece, se lo garantizo. Segundo, para pedir la ayuda divina para enseñar bien a la iglesia. Tercero, para pedir que su obra de enseñanza tuviese éxito entre sus congregaciones. Y todos los ministros estuvieron de acuerdo que la mejor manera de enseñar a los rebaños sería a través de catecismos. Esto es una forma de estudio doctrinal mediante preguntas y respuestas. ¿Qué sigue? Muy bien, ahora voy a hablar del catecismo. ¿Dónde se originó el catecismo? Bueno, primero que todo quiero hablar de cómo apliquen sus corazones a todas las palabras que yo testiguo contra ustedes. Las que instruirán a sus hijos hará que sean cuidadosos de cumplir todas las palabras de esta Torah, o sea, de esta ley, pues no es algo vacío para ustedes, es vida. Y por medio de esto prolongarán sus vidas, sus días sobre la tierra, la cual ustedes llegarán cuando lleguen a cruzar el Jordán. Las palabras de Dios nos dan vida, sus enseñanzas nos dan vida. El que sigue. No olvidar las consecuencias. Vete atrás. Perdón. Ahora, para no olvidar significa, eso debería haberlo dicho antes, pero perdonen, que debemos estar consciente y consistentemente pensando en lo que Dios nos ha mostrado en el pasado, incluyendo sus milagros. Eso ya lo leí, perdón, el que sigue. Job nos dice, fíjense cómo nos habla Job, nos dice: ellos se marchitan antes que las otras plantas, aún estando todavía verdes, y sin que nadie los haya acordado. Es igual, nosotros nos vamos a marchitar y nos vamos a quedar, en vez de verdes, nos vamos a quedar secos o amarillos. Y dice aquí, es igual con la vida de aquellos que se olvidan de Dios. La esperanza del que no confía en Dios será destruida. Ellos no ponen su confianza en lo que debieran y su seguridad no tiene más fortaleza que una telaraña, tristemente. Perdonen, otra vez vuelvo al catecismo. Ay, Dios mío. Según el análisis del Dr. J.I. Packer, el mundo protestante lleva casi un siglo sin tomar en serio las confesiones de los catecismos. La catequesis ha desaparecido del mundo evangélico, como ha escrito el Dr. Antonio Cruz recientemente. Si se ofreciera por parte de las comunidades cristianas una formación religiosa más adecuada y seria, así como una actitud más auténtica, probablemente se reduciría este abandono de la fe que se observa en la actitud en buena parte del occidente. ¿Qué está pasando? Nuestros niños y nosotros hoy en día nos están bombardeando con información. Ya no podemos absorber tanto. Ya aunque queramos, no es posible que nosotros dediquemos tiempo o disciplina para aprender y estudiar la palabra de Dios. Por eso mucha gente no le está poniendo prioridad. Miren la que sí. Antes de ir con Pedro, les quiero hablar de Deuteronomio. Tengo una hermanita que es amiga mía de más de 40 años y me escribe una notita casi llorando. Dice, ¿qué voy a hacer?
porque mi sobrina o mi sobrino que se crió en un hogar cristiano se ha ido y no quiere saber nada de Dios, y eso pasa mucho con los jóvenes. ¿Y qué dice? ¿Qué fue lo que pasó? Les aseguro que yo sé qué fue lo que pasó. Que no tomaron las cosas de Dios en serio, que no enseñaron a sus hijos en la mañana, que no hablaron de Dios al mediodía, y que en la noche no le preguntaron a su hijo cómo te fue en este día, o que en la noche no dedicó usted un poco de tiempo para leerle una historia bíblica. Yo hice eso con mis hijos, y les voy a decir por qué lo hice. Gracias a Dios, le doy gracias a Dios, porque fui a un colegio cristiano y nos hablaron que la responsabilidad de educar en la familia cae en la madre, porque es la que tiene el corazón de su hijo. Ustedes que son mamás, les decía yo a mis estudiantes, cuando su niño está chiquito y depende de ustedes, y todavía tiene esa mente y ese corazón abierto y que te dice: mami, ¿cómo te quiero? Mami, me pasó esto en la escuela. Mami, tengo miedo. ¿Qué hace uno? Habla con ellos. No, mi amor, el Señor está contigo. El Señor tiene ángeles que mandan, que te protejan. Vamos a ver qué dice. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y usted le enseña a su niño de chiquito, y le aseguro que va a tener éxito con sus hijos. Sus hijos no se van a apartar, porque usted les enseñó a amar a Dios y a depender de Dios. Les enseñó a discernir. Claro que llegan a la juventud, claro que el mundo los arrastra, pero siempre está esa semilla que Dios promete que traerá fruto. Pensemos, no en mi potencia, ni en esto, ni en el otro, sino en que Dios es fiel, en que Dios es verdadero, en que servimos a Dios verdadero. En 2 de Pedro nos dice: por eso os recordaré siempre estas cosas, aunque ya las sabéis y estáis firmemente establecidos en la verdad que ahora tenéis. Creo que es justo refrescaros la memoria mientras yo vivía en la tienda de este cuerpo, porque sé que pronto la dejaré de lado, como me ha declarado nuestro Señor Jesucristo, y haré todo lo posible para que después de mi partida podáis recordar siempre estas cosas. Debemos de recordar siempre estas cosas, la que sigue. Ahora les voy a hablar de nuevo del catecismo. No está opuesta a la presentación de documentos teológicos tales como los catecismos. De hecho, todos los líderes protestantes se dedicaron a escribir numerosos textos teológicos con el fin de reflejar las verdades de la palabra de Dios. Nos hace falta ayudas piadosas para que entendamos mejor la enseñanza bíblica, sobre todo para los novatos. ¿Puedes irte para atrás? Sobre todo para los novatos en la fe. En mi opinión, los catecismos protestantes son una herramienta estupenda, porque son capaces de resumir las doctrinas principales de la palabra en unas cuantas palabras. Ahí lo tienen ustedes, estúdienlo, véanlo y vean qué grandes verdades encierra. Los líderes romanos, fíjense bien, esta es la historia del catecismo. Los líderes romanos se dieron cuenta de cómo los catecismos y confesiones de fe protestantes iban revolucionando las mentes europeas, y en respuesta a dicha realidad, los católicos empezaron a producir sus propios documentos confesionales. De ahí salió el archiconocido Concilio de Trento. Las fuerzas diabólicas estaban sueltas. El catolicismo se había corrompido, pero Dios está en control. Y vino la reforma.
¿Y cómo empezó la reforma? Empezó a escribir el catecismo. ¿Quién escribió el catecismo? ¿Los católicos? No. Fue la reforma protestante. ¿Y qué hicieron los católicos, que le llaman el camaleón? ¿Qué hicieron? Copiaron. Esta es herencia nuestra, esta es herencia anglicana, esta es herencia de la iglesia reformada. Los católicos tienen muchas cosas buenas y hacen muchas cosas buenas, y gracias a Dios no los estoy acusando, hoy en día son diferentes. Pero lo único que quiero decirles es que esto nació a raíz de la corrupción y la falta de conocimiento. Y aquí les presento a ustedes donde podemos volver a ese conocimiento, cómo podemos volver a Dios. Vamos a leer. Abran en la primera página. Cogen a ustedes un niño pequeño. ¿Quién te hizo? ¿Qué otra cosa hizo Dios? ¿Por qué te hizo Dios a ti y a todas las cosas? Aquí me quedo. ¿Por qué nos hizo Dios? Tan solo con la número 3 basta. Dios quiere su gloria y Dios nos hizo para su propia gloria. Aquí está una gran verdad que debemos de buscar en nuestra vida: glorificar a nuestro Dios, al Dios Santo, al Dios Trino. Y por último, me parece que me falta una más: el catecismo. Los catecismos hacen maravilla para el discipulado. Una parte importante del discipulado está relacionado con la madurez doctrinal del creyente. ¿Qué otra forma más eficaz hay de alcanzar madurez teológica sino a través de los mismos catecismos? No son tan útiles gracias a su contenido tan extraordinariamente rico. Llenan la mente de verdades alegres que anclan el alma del cristianismo en la gracia de Dios. Eso es todo. Sí. Los padres no deben dejar la instrucción doctrinal de sus hijos en las manos del profesor de la escuela dominical ni del líder de los jóvenes. Los padres cristianos son llamados a ser teólogos. Los catecismos nos conectan con el legado de la fe evangélica y nos ayudan a entender que el movimiento protestante es 100,000 veces más grande que nosotros. Los catecismos nos arraigan en la verdad de la palabra y fortalecen nuestros músculos doctrinales. Te pregunto, ¿qué le contestarías a alguien si te dice por qué eres protestante? ¿Eso no? Bueno. Vamos a la última, porque ya quiero cerrar. En suma, necesitamos necesitar el uso de los catecismos en el campo protestante porque son maravillosos, ya eso ya lo dije. Okay. Hermanita, quiero presentarles a esta hermana que les voy a decir un poco. Hoy en día estudiamos, yo como persona que he estudiado, cómo los niños aprenden. Hoy en día los niños aprenden visualmente porque pasan mucho tiempo frente a la televisión. Pero sin embargo la mayoría de los niños también aprenden haciendo cosas con las manos. La hermanita aquí ha hecho un gran, fantástico trabajo. Hermana, ¿puede hablar usted un poco de usted como dueña de... Gracias hermana. Ok, mi nombre es Sara Chávez y estoy de aquí de Puebla, ya me conocen algunas de ustedes. Pues la Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Entonces yo quiero dar gloria a Dios por esto que Él puso en mi corazón. Conocí a la hermana hace un año, vi que ella trabajaba con los niños y pues yo he trabajado con los niños también por muchísimos años y estoy nueva aquí en el anglicanismo. La verdad es que tengo muy poco tiempo, pero cuando yo vi precisamente el catecismo y otro material que la hermana hizo favor de regalarme, yo vi luego que aquí hay teología y a mí me encanta la teología.
Estoy en una organización que su eslogan es promoviendo la teología en las iglesias. Entonces, cuando yo vi esto, quiero hacer notar un poquito de la pregunta número 1 a la pregunta número 14. Se habla de teología propia, o sea, de Dios mismo. De la 14 a la 19 se habla de la Biblia, que es bibliología. Después de amarteología, que es la doctrina del hombre, antropología. Perdón, ¿hasta cuál es la que sigue? Bibliología es de la 14 a la 19, comenzando de la 20 hasta la 31 se habla de antropología, que es la doctrina del hombre. Y de allí viene la amarteología, ahora sí que es la doctrina del pecado. Entonces yo vi que el catecismo estaba ordenado por partes en teología y eso me encantó. Entonces Dios puso en mi corazón hacer material para enseñar a niños, adolescentes y a adultos, nuevos creyentes y por nuevos que estamos integrándonos en el anglicanismo. Entonces aquí tenemos el material, este es para los niños y ahí tenemos el de preescolares, este es para los pequeños porque en todo lo que Dios me ha enseñado es que el niño empieza a aprender desde acá, desde el vientre de la mamá. Y entonces cuando nace es el mejor momento de enseñarle de Dios, que el niño aprenda a conocer a Dios, porque los niños están absorbiendo todo. Entonces mejor que absorban la palabra de Dios, las enseñanzas de Dios. Y bueno, como bien dijo la hermana, he trabajado con preescolares y cuando le damos una hojita al niño preescolar, ¿qué hace? Le damos hojita y pinturas, rayonea, ¿verdad? Y es porque está en su etapa, no es que sean malos, no sepan, no. Entonces a mí se me ocurrió hacer técnicas con ellos para que cuando el niño tenga su hoja, en lugar de rayonar o colorear, la vaya decorando. Y eso es algo que también a ellos les encanta, les gusta. Entonces todo este libro de preescolares tiene aquí sus instrucciones de cómo se tiene que ir trabajando con los pequeñitos. En la parte última tiene la lista de materiales que necesita el maestro y también algunas técnicas para que los pequeños coloren. Bueno, más bien decoren su libro, ¿ok? Así es este material. Para los niños, pues a los niños les gusta mucho colorear ya con pinturas y lo hacen muy bonito. A los adolescentes, para los adolescentes yo puse en su libro proyectos, o sea, ya no colorean, pero proyectos de pensar. Y bueno, cuando ustedes gusten pueden acercarse a la mesa y ver los diferentes libros, porque los adolescentes ya no escuchan historias, ya se las saben de repente, ¿verdad? Entonces les gusta pensar y están en una época en la que tienen lo que se llama poda neuronal, que es cuando ellos desechan todo lo que aprendieron que para ellos no les sirve. Y hermanos, tristemente, lo que desechan los adolescentes es la palabra de Dios, porque no ha sido bien enseñada, porque se les ha contado historias nada más. Entonces para ellos no es relevante. Qué bonito que David mató al gigante, qué padre, pero cuando es adolescente, ¿de qué me sirve? Pues de nada, porque la palabra no se aplicó, porque no se enseñó desde este punto de vista teológico. Entonces, bueno, esto es para los adolescentes y para los adultos nuevos cristianos, pues ya es más una lectura de reflexión, de retos, se tienen preguntas en el que ellos tienen que pensar. Y precisamente en la pregunta número 3, que es ¿para qué me hizo Dios? Ahí es un gran confrontamiento para los adultos, porque ya son adultos y ya pasaron muchos años, muchas cosas que tenían que haber hecho y no hicieron. Pero eso también ayuda para que ayuden a sus pequeñitos. Sí, este es el material. Gracias, hermanos. Como último, quiero decirles, el mundo cambia.
Los estilos de aprendizaje de los niños cambian. Tenemos que estar conscientes de estos cambios. Como iglesia tratamos, pero sin embargo eso no quita de que debemos de tener este fundamento, que es muy importante. Ese es el fundamento. He ido a conferencias anglicanas. Ellos tienen iBible de la Biblia con pinturas y todo, muy bonito. Ilustran, por ejemplo, el Arca de Noé. Todo esto es muy propio para que ustedes puedan contarles historias a sus niños. Nomás tienen que ir a iBible.com o .org, no sé, y ahí tienen toda la Biblia ilustrada y está basado en la iglesia anglicana. Hay un gran libro que dice cuán grande es nuestro Dios, se lo voy a regalar a mi hermana para que ella use. Tenemos que pensar en la música. La música para los niños es muy importante, especialmente dentro de la iglesia. Es mucho lo que hay que aprender para cómo alcanzar a nuestros niños. No estamos solos. Hay toda una comunidad anglicana muy grande que les puede ayudar a ustedes. Y por último, antes de cerrar, quiero decirles, si hemos fracasado en educar a nuestros hijos, si nuestros padres fracasaron en educarnos a nosotros, Dios es poderoso. Él está en la hora de redimir. Y me acuerdo de San Agustín de Hipona, el ejemplo más grande que tenemos de cómo su madre oraba y lloraba y le pedía a Dios. Y se convirtió en uno de los más grandes teólogos del tercer siglo. Las oraciones de una madre pueden mucho. Siempre debe de haber arrepentimiento por lo que no hemos hecho, por lo que hemos dejado de hacer. Pero eso no nos quita que nosotros como madres, como abuelas, como tías, no queramos enseñarles a nuestros hijos lo que es Dios, lo que hace Dios, las obras de Dios. Sobre todo traerlo a la iglesia. Créanme que lo que nos va a retirar del error y de muchas cosas es la liturgia. La liturgia en la iglesia anglicana es sana, es buena y es bíblica. Con esto termino. ¿Ya se acabó el tiempo?